Muchas bendiciones, estamos aquí en Renaciendo cada día y le vamos a compartir el tema cuando llega tu momento. Y yo lo voy a leer, San Lucas capítulo 1, versículo del 7 al 13. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y dice el 10: y toda la multitud del mundo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pies a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y se avergonzó temor. El 13 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth tendrá a luz un hijo llamado su nombre Juan. Gloria a Dios. Cuando llega tu momento, gloria a Dios. Aquí está hablando la palabra de Dios que Zacarías era viejo y Elizabeth no podía tener hijo, pero el ángel se le apareció de sorpresa. Zacarías se asustó y dijo: tú vas a tener un hijo ya viejo. Tú vas a tener un hijo. Zacarías, mirando al ángel y escuchando la palabra, yo no pienso que Zacarías yo no pienso que Zacarías cuando vio el ángel se asustó. Para mí no fue el ángel lo que lo puso así, fue la palabra que el ángel le dio. ¿Cuál fue la palabra? Tú tendrás un hijo. Para él era imposible. Era imposible tener un hijo. Y dijo, no. Entonces, dice la palabra, dice: aconteció que Zacarías, el sacerdocio delante de Dios según el orden de la clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó la suerte de ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. O sea, que Zacarías sabía que podía aparecerse un ángel porque era un sacerdocio. Sabía bien que Dios hizo cosas en el tiempo de Moisés. Eso no era, pero él no creyó en su momento. No creyó. O sea, escuchando, mirando el ángel, no creyó. Mucha gente así mismo es mirando, haciendo y no creen. Porque ponen su corazón muy terrenal. Mirando no creen. Mirando la gloria y no creen, mirando los milagros no creen, mirando la transformación no creen. Entonces, ¿qué sucedió? Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando en la hora de incienso, orando. Cuando tú eres fiel y tú andas en los caminos de Dios, tu oración llega al cielo. Todas las oraciones llegan al cielo, para los hijos y no hijos, para los malos y los buenos, toda la oración, porque la palabra de Dios dice que Dios escucha y escudriña los corazones y la mente. Dios sabe todo, aunque las personas que son malas, Dios sabe todo. Y Ezequiel se queda así. Y estaban toditos orando, porque cuando tú sabes que la oración va al cielo, entonces tú hablas. Entonces, si ya tú sabes que la palabra de Dios, que Dios escucha lo bueno y lo malo, ya Dios está mirando tu necesidad, está escuchando tu necesidad. Que tal vez cuando tú no sabes el momento que llega, eso lo define Dios, es otra cosa. Pero cuando llega tu momento, que tú ves esa bendición, ¿qué tú haces? Ezequiel se quedó así y no creía. O sea, la gloria de Dios. Entonces oye el 12, dice: y se turbó Zacarías al verle, le sobrecogió de temor. O sea,
que tuvo miedo. A veces llega nuestro momento de tener la bendición de Dios y cojamos temor. A veces hay personas que le entregan su vida a Cristo y por no querer, por tener miedo de fallar, y hay otra persona que no se le entregan a Dios sabiendo la gloria de Dios, no le dan su vida a Cristo porque tienen miedo de fallar. Y Dios lo sabe que vamos a fallar. Y tienen temor de no hacer, por ejemplo, un bautizo, de no andar adelante y decir, Señor, tú eres mi Salvador. No, tienen temor y se bloquean. Se bloquean. Aquí Zacarías, un hombre de Dios, se bloqueó cuando vio el ángel, que él sabía que un ángel podía aparecer. Él lo sabía porque Dios se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, se le apareció. Entonces, a Ezequiel, si tú estás ahí, porque tú sabes que se apareció. Y no, él tuvo temor. A veces nosotros los creyentes, a veces hablamos y no miramos el poder de Dios. Aquí está Zacarías con temor y dice el 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. ¿Cómo que dicen? Zacarías, pues si tú estás orando, si tú estás haciendo eso, si tú estás andando, caminando por ahí, es porque tú sabes que el milagro puede llegar. Porque los milagros, si tú sabes que Dios es un Dios de milagro, tal vez tú no sabes tú en el momento tuyo, pero el milagro llega si tú insistes y perseveras, porque dice que había gente orando. O sea que la intercesión de otro también es bueno, no solo la tuya, pero a él le tocó el incenso porque le tocó suerte. Suerte significa un sorteo que ese día tenía que estar él. Porque cuando Dios te pone en un puesto, sentado en una iglesia, que te inviten y tú estás en ese puesto, es el momento tuyo que llegó, el momento de tu salvación que llegó, porque tú estás ahí en ese puesto, ese es tu momento, que tal vez tú no lo ves en milagro, que tú no lo ves en otra, pero ninguna persona está en un culto que se hable la palabra de Dios o que venga alguien, te hable la palabra de Dios. Ese es tu momento que Dios te está llamando, te está diciendo, ven mi hijo, que yo te quiero. No tengas temor en venir aquí. Ven con toda tu carga. Ven con toda tu carga. No importa que tú falles, yo te digo, mi hija, no, y tú no lo haces. Así que cuando tú vas a la iglesia, ahí llega tu momento. Tentarse a la iglesia, ese es tu momento. Aunque la amiga te haya invitado, Dios usó ese instrumento para tu momento. Aquí, ese día le tocó la suerte a él para tener su momento de tener que su esposa Elizabeth, pienso que se llama así, Elizabeth, estuviera embarazada y era vieja. Entonces, dice aquí, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. La oración tiene poder. Y tu mujer Elizabeth tendrá a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y dice la palabra de Dios claramente. Pero el ángel le dijo a Zacarías, pero y le llamará su nombre Juan. Juan. O sea, Juan vino con un propósito. Juan vino con un propósito para que Ezequiel mirara la gloria de Dios. Entonces, cuando llega tu momento, no lo desperdicies. Ten tu momento íntimo con Dios también. No te aparte, porque Él es el único que te va a ayudar. Y si te llega tu momento, a veces te dan como unos bicheticos en el autobús, en la calle. Dios te está llamando, es un modo de llamarte. Ven, mi hija. Usted no sabe si es el último día de su vida. Puede ser que sea que no. Puede ser que usted vive una semana. Yo he visto gente que yo le he dicho, vamos a aceptar a Dios en tu corazón, vamos a hablar la palabra de fe. Y me dicen, no, es que yo no estoy preparada y que con Dios no se juega. Si nadie le gusta predicar la palabra de Dios. Y si alguien te está predicando la palabra de Dios, es porque Dios le puso el sentir para hablarte la palabra de Dios. No rechace ese momento. Cuando llega tu momento, agárralo, no lo suelte. Y más cuando se trata de buscar al Señor. Porque la palabra, si usted no se ha dado cuenta, hay mucha gente que ha recibido a Dios, pero la palabra con el tiempo, y la Biblia se tiene que cumplir, la palabra va a secar. O sea, a poco va a disminuir la palabra, porque poco a poco vendrá el día final. Entonces,
dice la palabra que no habrá mucha gente hablando. Entonces, cuando llega, bendición es que usted tiene. Así que el momento de Dios no permita que se vaya. Así que nada, Dios lo bendiga. Sí. Entonces yo voy a leer Josué capítulo 21, de versículo de 43 al 45. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Amén. Aquí es el cumplimiento de la promesa. Primero fue de Abraham a Éxodo. De Abraham a Éxodo pasaron alrededor de 554 años. De Éxodo a Canaán 40 años. Y de Canaán hasta como que conquistaron casi todas los pueblos, pasaron otros 6 años. O sea, que para que su tiempo llegase, ellos tuvieron que esperar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios te promete, pero no es para el tiempo que tú quieres, sino para el tiempo que Dios determinó. ¿Por qué? Porque el mismo profeta, el que fue al incensario, el padre de Juan, para ver a Juan, él tuvo que esperar muchísimo tiempo. Él lo intentó y el hijo no le salía. Pero Dios sabe cuándo darte las cosas y cuándo es el tiempo adecuado para que algo se manifieste. Porque tal vez, una interpretación mía es, ¿por qué tal vez él tuvo que esperar tanto tiempo? Seguramente para que Juan naciese casi al mismo tiempo que Jesús y como que fueran contemporáneos y que se encontraran. Porque si por ejemplo él hubiese tenido a Juan muchísimo tiempo antes, tal vez ya cuando nacía Jesús, ya él tal vez estaba viejo o no era lo mismo. Pero Dios sabe por qué hace las cosas y de qué cosas tenemos necesidad. Hay cosas que uno pide y ya Dios te la dio, pero el tiempo para que se manifieste todavía no ha llegado. Porque no es solamente el qué, sino también el cuándo. Porque hay cosas que tú las puedes tener que son buenas, pero no es el momento adecuado. Un ejemplo de eso es que una niña de 12 años se case. Eso está bien casarse, pero no en ese tiempo, porque en ese tiempo uno tiene que tener otro tipo de enfoque. Entonces ya cuando llega tu tiempo es que tú tienes la suficiente madurez espiritual y que Dios sabe que eso que te va a dar no te va a hacer daño, porque las bendiciones prematuras te pueden causar igualmente de daño que una maldición. Hay bendiciones que tú las consigues ahora, pero si no son en el tiempo de Dios, esa bendición se puede convertir en una maldición y te puede traer en camino de perdición. Nosotros, cuando pedimos, tenemos que pedirle a Dios con humildad y creyendo que si Dios decidió hacer algo y determinó un tiempo en específico para que llegue nuestro momento, entonces nosotros tenemos que ser pacientes. Hay muchos reyes que duraron en la antigüedad, sobre todo en Roma, muchísimo tiempo, como 30 años para poder ser emperador. Pero tarde o temprano le llegó su momento de llegar al poder. Nosotros también tenemos que ser pacientes y no desesperarnos. Porque cuando tú te desesperas, lo que tú haces es incrementar como la tardanza. Hay cosas que Dios te la quiso dar antes, pero por tu poca fe, por tu mala decisión, entonces tú retrasas la bendición.
Sí, pero hay dos diferencias de cuando llega tu momento a tener una cosa terrenal, a cuando llega tu momento a que tú tengas que partir. Dios decide el día que tú tienes que partir, pero también Dios decide las cosas que te debe dar. Nosotros los seres humanos o las almas no solo tienen libre albedrío, o eso es. Prácticamente cuando tú estás en el mundo, en el momento, por ejemplo, de que Dios te dé la cosa, tú tienes que esperar. O que el diablo no te dé la cosa, también te tienes que esperar. Hay dos. Pero hay una cosa que tú tienes que decidir. Y eso no es el momento de Dios, es el momento tuyo. Porque Dios decide el momento de darte la palabra. Y llegó el momento de llegarte a la palabra cuando tú estás metido en la iglesia. Pero el momento tú lo tienes que arrebatar como ese momento cuando llega la palabra para arrepentimiento. No ha llegado el momento de yo arrepentirme. Yo todavía no me siento de buscar a Dios. No. Tú cogiste tu momento, pero el momento de Dios fue ese, cuando te puso ese instrumento de Dios para tú arrepentirte, cuando vino también ese billetico para arrepentirte. Ese es el momento que Dios quiere que tú te arrepientes, y tú no lo ves como esa manera, tú lo ves del modo, no ha llegado mi momento porque yo no siento arrepentirme. No, tú no sientes arrepentirte. A veces nosotros no tenemos el momento de tener las cosas y Dios no la da, aunque tal vez después digamos, Señor, ¿por qué esto y esto y esto y esto? Porque puede ser para complacer. Pero el momento de arrepentirse, el momento es ahora. Es ahora, y nosotros tenemos que coger ese momento. Ezequiel miró el niño suyo que nació y tenía que aceptar que incluso le taparon la boca por mucho tiempo, no habló, porque ese era el momento, porque él estaba discutiendo, no, pero eso es imposible, no, eso es imposible. Cuando Dios dice, arrepiéntete, ven a mí, ven mi hija, cuando alguno venga, acepta a Dios, no lo desprecie, porque ese es tu momento. No piense que no es momento. No, el momento de Dios, como todavía Dios no me ha tocado. Dios está tocando todos los días. Cada día que Dios te da un nuevo amanecer, Dios te está tocando, mija, porque hoy tú estás y mañana no. Hoy yo estoy, mañana no lo sé. Así que nada, el momento es ahora. El momento de arrepentimiento es ahora. Porque Cristo ya murió en la cruz. Del momento tuyo, de tú querer una cosa o no querer una cosa, ya eso lo decide Dios. No lo decide tú. Pero el momento de arrepentimiento ahora, porque ahora es que el evangelio está y Cristo ya murió. Así que en el momento que Cristo murió en la cruz, el momento inició a ser hoy y ahora. Bueno, pues nada, que Dios lo bendiga. Sí. Y algo también que me gustó de este versículo, de 45 es que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. O sea que cuando Dios promete, Dios cumple. Ahora está en nosotros creer en la palabra. Si nosotros creemos, entonces las cosas que tiene Dios para nosotros se van a cumplir. Amén. Pero si nosotros no creemos, entonces esas bendiciones lamentablemente no nos van a llegar, porque el que no tiene fe no puede agradar a Dios, y además de eso no puede recibir lo que Dios te tiene preparado para tu vida. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que haya sido edificación. Si fue así, no se olviden darle like y darle a la campanita.